La misión de Ecopetrol es construir un mejor futuro, uno rentable y sostenible con una operación sana, limpia y segura, asegurando la excelencia operacional y la transparencia de cada una de nuestras acciones, construyendo relaciones de mutuo beneficio con los grupos de interés. Nuestra visión. Ecopetrol será una compañía integrada de clase mundial de petróleo y gas, orientada a la generación de valor y sostenibilidad con foco en exploración y producción, comprometida con su entorno y soportada en su talento humano y la excelencia operacional. Buenos días, hoy es 5 de julio de 2016. Estamos acá reunidos para analizar los estados financieros de la compañía de los últimos 12 meses. Los activos corrientes fueron 16% en el 2015 y los fijos fueron 84%, y para 2016 los corrientes subieron a 19% y los fijos bajaron a 81%. De los activos fijos, el 63% lo tenemos en planta y equipo y el 23% lo tenemos en recursos naturales. Los pasivos corrientes para el 2015 fueron del 22% y los fijos del 78%, mientras que para el 2016 fueron del 20% los corrientes y los fijos del 80%. De los pasivos a largo plazo, el 80% lo tenemos en deudas y préstamos. Bueno, haciendo la comparación de los dos periodos, llama mucho la atención que las inversiones a corto plazo aumentaron en un 300%. Y el resto de las cuentas del activo corriente disminuyeron un 20%, y esto principalmente se ve en las cuentas por cobrar. Se puede ver a que haya aumentado la rotación, pero si analizamos el PIG también podemos ver que las ventas disminuyeron, entonces es muy probable que la disminución en las cuentas por cobrar haya sido influenciada por la disminución en las ventas. Pasando al activo corriente, podemos ver que hay una disminución del 6%, y que la deuda a largo plazo se disminuyó en un 22%. Sería prudente revisar si esta disminución se debe a la madurez de las inversiones o si se están liquidando esas inversiones para poder respaldar deudas. En cuanto al pasivo de largo plazo, se puede ver que las cuentas por cobrar disminuyeron en un 48%, lo cual es positivo si se toma en cuenta que el disponible solamente disminuyó en un 2%, porque quiere decir que se está pagando la deuda, pero probablemente no haya problemas de liquidez porque la disminución fue tan baja en el disponible. El resto de los pasivos también disminuyeron un 19%, y el pasivo a largo plazo en un total disminuyó un 5% respecto al periodo anterior. Esto se puede ver como algo positivo porque son menos obligaciones que tenemos con terceros, y también se podría ver como disponibilidad de las utilidades, ya sea para invertir o para respaldar la deuda con los accionistas. Revisando el estado de pérdidas y ganancias, es muy preocupante que tanto las ventas como los costos bajaron un 6%, pero la utilidad bruta disminuyó en un 8%, por lo cual sería bueno crear una estrategia que permita bien sea incrementar las ventas o disminuir los costos asociados a las mismas. Pero más importante todavía fue un aumento del 20% en gastos operacionales, que corresponde a 5.5 billones de pesos, y este aumento hizo que las utilidades bajaran un 96%, por lo que lo primordial sería diseñar una estrategia que permitiera disminuir esos gastos operacionales. A pesar de que los ingresos no operacionales aumentaron y los impuestos también disminuyeron, la empresa dio pérdidas en los dos periodos, y lo que es más preocupante todavía es que del segundo semestre del 2015 al primero del 2016 esas pérdidas se duplicaron. Entonces sería muy importante revisar qué está pasando y disminuir los gastos lo más rápido posible para empezar a mejorar utilidades. Una posible medida podría ser disminuir el pago de dividendos y tratar de utilizar ese capital para buscar estrategias que permitan mejorar los resultados obtenidos. Sí, bueno, ahora después de ver esto cómo cambió entre los periodos, yo creo que sería importante ver los indicadores de liquidez. Y pues esto sería bueno que lo dijera nuestra compañera encargada de las operaciones, que está en Cartagena, en la refinería. Entonces la vamos a ver por Skype. Buenos días. A través de los indicadores de liquidez, hemos podido observar que Ecopetrol posee una capacidad parcial para saldar sus deudas a corto plazo. Esto lo pudimos deducir a través de la razón corriente, que el resultado fue 1.5. Y sí es idea que el indicador esté por encima de 1, pero pues
lo mejor sería aumentarlo, ya que hemos observado que el mercado de los hidrocarburos es en estos momentos muy volátil. A través de la prueba ácida también se mostró que pues incluso sin el inventario, Ecopetrol mantiene su capacidad para pagar los pasivos a corto plazo. Es decir, es muy rentable prestarle a Ecopetrol, ya que no depende de sus ventas ni de la extracción de petróleo para pagar estas deudas. Esto es ideal porque, como ya dijimos, el precio del barril, la caída del precio del barril y el aumento del dólar han causado que la extracción del petróleo disminuya, y con esto que pues los inventarios mermen. Bueno, ahora evaluando el endeudamiento que estamos, los pasivos y la estructura pues de financiación, la verdad es preocupante porque vemos un nivel de endeudamiento que para el 2015 era de 0.6 y para el 2016 de 0.62. Eso quiere decir que por cada peso que tenemos en activos fue financiado el 0.6 más o menos vía deuda. Es decir, el 60% del valor de los activos está en deuda. Y esto es demasiado, es mucho. Esto eleva el riesgo que tenemos al interior de la compañía, y pues es necesario tomar correctivos respecto a eso. Calculando el leverage de apalancamiento, pues nos dimos cuenta que más o menos igualmente el 60% del patrimonio está comprometido en activos, en pasivos, y pues es realmente preocupante. Toca cambiar las políticas de financiación. Es necesario aumentar el nivel de apalancamiento operativo de manera que el EBIT sea mayor y con esto se puedan cubrir los gastos operacionales. Por eso se necesita un análisis de mercadeo en este sentido, y pues expandir las fronteras, hacer tratados con otras compañías, con la competencia, ver qué se hace con los precios. En cuanto al leverage a corto plazo, pues acá pues vemos que hay menos pasivos corrientes, lo que aumenta la liquidez en ese sentido, pero igual, y nos da más tiempo de tomar correctivos respecto a la cantidad de deuda que tenemos en la compañía, pero igual ahí es preocupante la situación. Más o menos el 14% del patrimonio está comprometido en pasivos corrientes, y pues de estos pasivos no se realizaron pagos de intereses en estos dos últimos periodos. Esto también es grave porque esos intereses van generando intereses sobre intereses, y pues vamos aumentando más los pasivos a corto plazo, y pues esto afecta la liquidez de la compañía, el flujo. También se calculó la concentración de endeudamiento, y pues como ya les había comentado, la mayor parte del endeudamiento está en pasivos corrientes. En cuanto al leverage financiero, más de la mitad de los pasivos de la compañía se deben a deudas que no son con bancos, son deudas con el mismo personal. Entonces ahí tocaría hablar con los recursos humanos a ver qué está pasando, porque no se está pagando pensiones, cesantías. Más o menos el 43% de los pasivos es con bancos, se debe a gastos financieros. Entonces en ese sentido toca hablar con el departamento de recursos humanos a ver qué está pasando, porque está... Bueno, con respecto a los indicadores de actividad, vamos a empezar por la rotación de cartera. Entonces, nuestra empresa maneja una política de no vender nada a crédito, lo cual es muy bueno. Tenemos que seguir esa política. Bueno, la rotación de inventario la vamos a ver. En cuanto a la rotación de inventario, en el segundo semestre del 2015 y el primero del 2016 fue constante la rotación, pero en la última parte del primer semestre del 2016 hubo una disminución en la rotación, lo cual puede ser por un aumento en el costo de ventas o una disminución en el inventario promedio, y hay que revisar en la empresa qué es lo que está pasando para que el número de veces que rota el inventario sea menor que en los anteriores periodos. Bueno, y con respecto a la rotación de activos totales, el número de veces que está vendiendo nuestra inversión en activos totales es en promedio del 0.4. Ahora, con respecto al periodo anterior, nosotros manejamos una rotación del 0.48. Evidentemente ha disminuido 8 puntos, lo cual se puede ver, como ya mencionaron anteriormente, a una disminución en nuestras ventas, y hay que buscar una manera de mejorar nuestras ventas para que nuestra rotación aumente. Bueno, buenas tardes. Como gerente del departamento financiero, me gustaría destacar algunos puntos respecto a
evolución de indicadores de rendimiento, que parten precisamente del análisis horizontal que realizó mi compañero. Tal como comentaba mi compañero, los ingresos han disminuido considerablemente, han venido a la baja desde el 2014 más o menos, desde que la OPEP ha venido fijando los precios cada vez más bajos, precisamente porque la oferta ha aumentado. Desde entonces, estos países han disminuido su costo de extracción, tienen más facilidad para extraer el crudo, mientras que nosotros como que no tenemos esas facilidades. Y precisamente por esa razón el margen bruto ha caído cada vez más, cada vez ganamos menos, porque los costos permanecen constantes, pero los ingresos cada vez caen más. De igual manera, esta reducción en el margen bruto también se ve reflejada en el margen operacional, y si bien el ingreso ha venido cayendo desde entonces, claramente se han tomado las medidas pertinentes para contrarrestar un poco este efecto. Precisamente se ha tratado de explorar tecnologías que disminuyan los costos, tales como el fracking, y precisamente, aunque el margen operacional cae cada vez más, tiende a estabilizarse un poco. Entonces, en esta parte como que ya no es tan preocupante. Sin embargo, el margen neto sí ha tenido unas disminuciones bastante grandes, incluso llegando a presentar pérdidas en estos dos periodos. Y tal como comentaba mi compañero, las pérdidas se han duplicado y por lo tanto este margen neto también ha caído considerablemente y pues tiene cifras negativas actualmente. Respecto a esto, se puede observar también que el rendimiento del patrimonio y el rendimiento del activo total es cada vez menor, precisamente porque se calcula a partir del margen neto y de la utilidad neta. Entonces me parecería importante que el gobierno dé como el respaldo para volver a afianzar la confianza inversionista, la cual ha caído. Esto se puede evidenciar en la caída de las acciones, en la devaluación que han tenido las acciones desde el 2013, que alcanzaron su punto máximo. Entonces me parece importante que el gobierno haga una intervención, precisamente porque es una empresa estatal que a través de sus regalías e ingresos pues aporta bastante ingresos al país. Entonces, al dar este respaldo a la empresa, me parece que se puede recuperar la confianza inversionista para que los accionistas no solo permanezcan, sino que decidan invertir más. Cabe resaltar que entre el tercer trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2016, el costo del ingreso variable ha estado moviéndose hacia los gastos operativos. Ilustro esto con un 71,8% de costos de ventas pagado en el coste de ingresos en el tercer trimestre de 2015, 70,8% en el cuarto trimestre de 2015. Este porcentaje cambió en el primer trimestre de 2016 a un 67,97% del total de ventas y siguió reduciéndose a 65,41% de los ingresos durante el segundo trimestre de 2016. Esta reducción de costos no se observa en los gastos operativos, los cuales incrementaron luego del tercer trimestre de 2015 de un 23% de las ventas a un 35% para este último trimestre de 2015 y los primeros dos trimestres del 2016. Normalmente manejan volúmenes de 53 billones de pesos colombianos en el tercer trimestre de 2015, que se redujeron a 48 billones para el segundo trimestre de 2016. De la estructura del PIG, del estado de resultados para este periodo, se puede observar que la estrategia que tomaron fue la de aumentar la proporción de gastos fijos en relación a la de gastos variables. Esto, a su vez, aumenta el apalancamiento operativo y, en consecuencia, su susceptibilidad a cambios en las ventas.